Bienvenidos a esta nueva sección, a esta nueva clase, hoy con el tema o las categorías honor y vergüenza, valores centrales del mundo mediterráneo del primer siglo. Recapitulando un poco la clase pasada, veíamos los modelos culturales. Posiblemente tengan muchas preguntas en su cabeza y tiene que ver porque es que estas clases pregrabadas seguramente los estudiantes no están muy bien acostumbrados. Resulta que existe una metodología que se llama precisamente toda esta metodología no delinea como tal fuera de espacio y de tiempo, y eso lo permite la virtualidad. Entonces lo que llaman OFF, ¿cierto? O aula invertida. Es decir, tienes un video, tienes esta clase y además de eso tienes un texto base para estudiar. Entonces, muy importante es eso, estar muy conectados con las clases, los puedes repetir y además de eso tener el texto base. Pero además de eso, como vamos a ver hoy al final de la clase, un ejercicio que vamos a hacer les va a servir para próximas ediciones. Y además de eso tendremos algunos encuentros sincrónicos, ¿no? Que eso también es fundamental, porque todas las preguntas que usted tenga, allí en ese encuentro podemos socializarlas y podemos aclarar algunas dudas, podemos investigar y podemos sobre todo interactuar. Bien, entrando al tema de hoy, honor y vergüenza, tiene que ver con los dos modelos que hablábamos, el modelo funcional y el modelo conflictual. Cuando hablamos de honor, tiene que ver con el modelo funcional, como vamos a ver ahora. Y lo que es vergüenza, lo que llamamos vergüenza, sería todo el tema conflictual. Entremos de una vez. Decimos que los valores centrales de una cultura, recordemos que es tan difícil llegar a una cultura, son aquellos que guían y determinan el comportamiento de aquellos miembros. Ahora, el honor como tal, ¿cómo se define? Se define como la estima que un individuo o un grupo, ¿no? Valía de alguna manera, y más el reconocimiento que tienen los demás sobre uno, ¿no? Es muy importante, es decir, primero el valor que uno se tiene a sí mismo, pero también el reconocimiento de los demás. Ahora, es el grupo el que dice quién y en qué medida es honorable. En toda cultura se trabaja esto, ¿no? La honorabilidad es algo adquirido y tiene que ver mucho con el grupo. Y la vergüenza se define como la preocupación por la propia reputación o por las opiniones de los demás, ¿no? El qué dirán, decimos nosotros, ¿no? El qué dirán, es decir, las definiciones o las afirmaciones de los demás me va a decir exactamente, y eso va a traer vergüenza. Y eso después lo vamos a conectar con el tema teológico, ¿no? Honor y vergüenza. Son valores, por lo tanto, primero sociales, que necesitan del reconocimiento y de la confirmación del grupo al cual pertenece o no, a una comunidad. Ahora, ¿cómo se adquiere el honor? El honor tiene dos formas, ¿no? Hablemos primero del honor. Uno que es, digámoslo así, asignado, ¿no? Asignado. Esa es la primera forma, ¿no? El asignado. Y el otro tiene que ver con el tema del reconocimiento, ¿no? O sea, la lucha, ¿no? La otra es usted lo adquiere, ¿no? Entonces, la adquisición, digámoslo así, la adquisición. Entonces, asignado tiene que ver mucho con la herencia. Herencia. Aquí ocurre otra cosa, ¿no? Es decir, allí cuando es adquirido se forma un conflicto. Por eso aquí el asignado es cómo funcionan las cosas, cómo funciona. ¿Y cómo funciona? Dependiendo de la sangre. Aquí prima mucho la sangre,
¿no? La familia, lo consanguíneo, sangre, lo consanguíneo, ¿no? Haber nacido, por ejemplo, en una familia honorable hacía una persona honorable, pues la familia era depositaria y transmisora de ese honor. El honor se transmite, ¿no? Se transmite por la sangre o lo que llamamos ahora el apellido, ¿cierto? El honor acumulado por los antepasados era en la antigüedad el ingrediente más importante de la condición social. Para esta comunidad del primer siglo, ¿no? Que se ubica en el Mediterráneo y toda esa zona, ¿no? Lo que llamamos ahora el Antiguo Testamento, trabajaba mucho esto. Es decir, el honor era fundamental y por eso las 12 familias o las 12 castas o las 12 tribus, ¿no? De Israel. Eso daba cierta categoría. Recordemos que había una familia, la familia Leví, que tenía un honor especial y era una familia sacerdotal. Como igualmente había familias que después, cuando ya se unieron las 12 familias en una sola confederación, forman un reinado, pero sin perder de alguna manera esas familias, ¿no? Esas castas, digámoslo así. El cambio del adquirido, ¿no? La adquisición, es conferido a través de una autoridad, es decir, es alguien el que le da el honor a esa persona o al grupo. Y allí se da una cosa, ¿cómo se dice? Una respuesta y un reto. O sea, esto aparece, si aquí es por herencia o por sangre, aquí es reto, un reto, ¿no? Y respuesta. Importantísimo eso, ¿no? El reto y la respuesta, es decir, hay un conflicto, se da una situación, se da el contrapunteo y termina uno ganando, o sea, el honor, gana el honor, y el otro se siente avergonzado, ¿cierto? Lo que llamamos entonces en esto. Ahora, para hablar de honor, ¿no? Y vergüenza, tanto de asignado como de manera adquisitiva, se da una línea. Aquí hay una línea muy fina entre el honor y la vergüenza, una línea. Son líneas imaginarias, ¿no? Son líneas, fronteras cognitivas, culturales. Son líneas muy profundas, de alguna manera, que afectan a la cultura y a la persona, ¿no? Al grupo. Todos hemos nacido en sistemas de líneas, todos, ¿no? Y que delimitan casi todas nuestras experiencias, ¿no? Por ejemplo, de la infancia a la juventud, ¿no? De la juventud a la adultez, ¿no? Esos son líneas muy sutiles, muy importantes, pero que son difíciles de delimitar de alguna manera. Estas líneas nos permiten definir nuestras varias experiencias, de modo que podamos situarnos a nosotros mismos y a los demás y a todos y todos con quien podamos entrar en contacto, ¿cierto? Son esas líneas, como les decía, imaginarias, profundas que tenemos. Existen tres series, ¿no? Tres series importantes que tienen que ver con la cultura, y es el poder, el estatus basado en género y la religión. ¿En qué consiste esa línea de poder? Significa esa habilidad para ejercer el control de la conducta de otros, ¿no? El poder es una realidad también simbólica. Bueno, importante esto. Dentro del honor y la vergüenza son líneas, o mejor, son realidades o categorías totalmente simbólicas. Lo que hablábamos la clase anterior de un modelo simbólico, esto hace parte de ese modelo simbólico, ¿no? Honor y vergüenza. Entonces, una de ellas, ¿no? Una de ellas, de esas líneas, es el poder. Como a alguien o las personas les encanta ese poder y es cuando obtienen ese honor, ¿cierto? Y ese poder es de alguna manera simbólica, porque al fin y al cabo todos somos iguales,
¿no? La otra es el estatus basado de género. Tiene que ver mucho con lo masculino y lo femenino en cuanto a las tareas, es decir, se refiere a los deberes, ¿no? Los deberes que tienen los hombres y las mujeres. No hablamos de derechos porque recordemos que los derechos son posteriores, son muy modernos, ¿no? Después de la Reforma Francesa, de la Revolución Francesa. Entonces, derechos no tanto, pero sí los deberes, lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer, ¿no? Lo que avergüenza a un hombre y lo que avergüenza de alguna manera a las mujeres, ¿no? Cómo se adquiere ese honor. Y por último, la religión, ¿no? Que es la actitud que uno debe adoptar o la conducta que uno debe esperar frente a la religión. Esa era, digamos, las líneas que ayudaban o delimitaban el honor. Ahora, hay cuatro características para hablar del honor, y una de ellas es: el honor representa el lugar justo de una persona en la sociedad, es decir, la posición. Las personas se ubican, ¿no? El honor me ayuda a mí a ubicarme dentro de este mundo, en el lugar donde yo estoy, donde yo me ubico, donde yo trabajo, donde yo represento, ¿no? Algo, por ejemplo, la familia, ¿no? Otra característica es: el honor es delimitado por las fronteras, como hablábamos ahora, relativas al poder, estatus basado en género y la situación, escala social, ¿no? Y lógicamente la religión. Entonces, el honor me delimita. Entonces, por ejemplo, la casta sacerdotal, ¿no? O la familia Leví, eso es importante. Allí hay un honor, ¿no? Ahora, puede ser que la palabra honor, ¿no? y vergüenza hoy, siglo XXI, no tengan las mismas categorías o la misma definición o la misma sustancia, por decirlo así, ¿no? A esencia, cambia, es totalmente. Aquí en el siglo I el honor era distinto, no significa privilegios como ahora, que simplemente usted por estudiar adquiere un diploma, un estatus, en fin. Para el siglo I, como le decíamos, el estatus viene ya hecho, diseñado, ¿no? Desde que usted nace hasta cuando usted muere, ¿no? Ese es, usted no puede cambiar. Ahora, si usted quiere cambiar de honor, digámoslo así, o entramos en otro modelo, ¿no? Que es el modelo conflictual, como vamos a ver, el reto y la respuesta, adquirir mayor honor, si queremos llamarlo así. El tercer punto es: el honor es una reclamación del propio valor junto con el reconocimiento social de ese valor. Es el reconocimiento del mismo valor, y eso me lo da el pueblo, me lo da el otro, la comunidad, ¿no? Por eso, cuando yo pierdo ese honor, esa honorabilidad, es el pueblo el que se encarga precisamente de rechazar, y viene la excomunión, ¿no? O viene el rechazo o el exilio, ¿no? Y por último, el honor le da el derecho a una persona a interactuar con otros, claro, pero con otros del mismo honor, ¿no? No se refiere que entonces yo, por ejemplo, la comunidad levítica hablaban entre ellos y les sentían cierta dificultad hablar con militares, ¿no? Que tenían otro estatus, otro honor, o con los príncipes, o con la gente del pueblo, una parte, hablando del modelo piramidal. Entonces, para el pueblo judío era muy importante eso. Vamos a entender entonces los diálogos que tenía Jesús en la Biblia. Vamos a ver cómo Jesús hablaba con distintos honores, por decirlo así, porque Él tiene un solo honor, como vamos a ver más adelante. Es muy interesante esto de honor y vergüenza. Tiene que ver mucho, porque así vamos a entender qué fue lo que hizo Jesús de Nazaret, ¿no? Cuando se enfrentó a esta cultura muy fuerte con respecto al tema del honor y la vergüenza. En las sociedades occidentales, o sea, las nuestras, aquí siglo XXI, la institución social, ¿no? Recordemos que estamos estudiando a Bruce Malina. Bruce Malina desarrolló todo su pensamiento en Nueva York y en Canadá, en fin. Entonces, él está haciendo una comparación, él hace una comparación con toda esta cultura occidental con la cultura del Mediterráneo del primer siglo, por eso es. Entonces dice Bruce Malina
que en las sociedades occidentales la institución social en la que se encuentra la atención y los intereses de los individuos es la economía, ¿no? Es porque somos capitalistas, ¿cierto? Y en cambio el Mediterráneo, más el Mediterráneo del primer siglo, la institución clave de las distintas sociedades ni siquiera es la economía, ni otra institución, sino una sola, la familia. Entienden que estamos haciendo este estudio desde la especialización de familia. ¿Por qué? Porque la institución básica de toda antropología, lo que nos va a definir quiénes somos es la familia. Comencemos a pensar y a reflexionar este tema. La vergüenza es, por lo tanto, una turbación del ánimo que se produce por una falta cometida o por alguna acción humillante y deshonrosa, ya sea propia o ajena. ¿Por qué no nos vamos ahora, ya no hablemos tanto del asignado, porque el asignado, pues al fin y al cabo, es así, ¿no? Rígido. Pero ¿qué pasa cuando es un honor desafiante? Un honor adquisitivo? Recordemos que es reto y respuesta. El desafío, ¿no? El desafío se da lo que se llama el juramento, ¿no? El propósito de tal juramento es eliminar la ambigüedad y hacer explícitas las propias intenciones. Con un juramento se activa un tipo de maldición implícita. Es decir, yo debo, si yo quiero adquirir un honor, debo entrar en un juego de reto y respuesta. Dependiendo de las preguntas que se me haga y dependiendo de la respuesta que adquiero o se me dé, ya sea, puede haber un ganador, o sea, alguien que tenga mayor valor, honor, y está el que pierde, es decir, el avergonzado. Muy interesante eso. El honor simbolizado en la sangre y en el nombre. Se presume que el honor existe en los lazos de sangre y en el nombre. Una persona solo puede confiar en sus parientes de sangre. Bueno, volviendo otra vez aquí al asignado, recordemos que cuando hablamos de Jesús, si decimos Jesús de Nazaret, ya entenderán por qué yo hablo así, porque es que el honor de Jesús es porque es de Nazaret. Recordemos que todas estas personas no tienen apellidos como nosotros hoy, que tenemos dos apellidos, ¿no? Por parte de la línea paterna y materna. El pueblo de Israel y toda esa cultura mediterránea no maneja eso, sino el lugar donde nace, ¿no? Por eso era muy importante saber de dónde era, ¿no? Recordemos que más de uno decía como así, es decir, Pablo de Tarso, ¿no? Y así cada uno de los representantes de una comunidad se le decía de dónde era, ¿no? Todo este honor y vergüenza se da dentro de una cultura, ¿no? Dentro de una cultura que además de estar en el Mediterráneo va a proporcionar muchas jerarquías, ¿no? Y líneas divisibles o invisibles. Recordemos que la clase pasada hablábamos de otro modelo que son los escenarios. Y los escenarios, hablábamos de que eso era una obra de teatro, ¿no? O venía de las obras de teatro. Hoy se habla mucho de escenarios, ¿no? Escenario político, escenario económico, escenario cultural, en fin. Pues hoy vamos a hablar de un escenario en particular. Es decir, vamos a coger un texto bíblico de Juan. Vamos a encontrar en el primer capítulo de Juan, hacia los versículos 43, finalizando hasta el 51, se nos habla del lugar del nacimiento y del origen de la familia. Por ejemplo, en una fuente de honor, así como también el oprobio, ¿no? En el Evangelio de Juan, el origen de Jesús no es tanto terrenal, sino celestial, ¿no? Por esa razón se omite contar dónde nació Jesús. Si usted se pone a mirar el libro de Juan, nunca se nos va a decir que Jesús nació en Belén, sino en Nazaret, ¿no? ¿Por qué? Porque lo interesante no es saber exactamente el lugar terrenal, ¿no? Recordemos que Juan se escribió hacia el año 100, es decir, casi 70 años después de la Pascua de Jesús. Entonces, dice Bruce Malina
que el honor asignado de Jesús radica en su revelación con Dios, ¿no? En fin, y Jesús invierte sus valores del honor adquirido en más de una ocasión, y Jesús fue acusado de compartir con personas despreciables también. Recordemos que más de una vez se le acusó a Jesús, ¿no? Se le acusó a Jesús de comer con pecadores, ¿no? Con pecadores, con publicanos que eran tenían otro honor, si lo queremos decir. Y no sé si honor o vergüenza, más bien, ¿no? Y también se le juzgaba a Jesús porque andaba con mujeres, pero también que andaba con gente que cobraba impuestos, y que andaba con pescadores, que hablaba también con sacerdotes. Entonces, muy interesante. O sea, Jesús se centró no en sino aquí, en el reto, y más de una vez fue enfrentado, ¿no? Recordemos varias veces cómo los mismos escribas le hacían preguntas a Jesús, y cómo Jesús, a través de su sabiduría, ¿no? Del conocimiento que había adquirido, del conocimiento que él tenía como hijo de Dios, fue respondiendo a cada una de a estos retos que se le colocaban. ¿Qué es lo que realmente los escribas y los fariseos buscaban? Realmente era avergonzar a Jesús, que Jesús perdiera este honor, porque ellos sabían muy bien que mientras Jesús siguiera predicando y siguiera haciendo milagros y siguiera enseñando sus parábolas, seguramente el pueblo estaría rompiendo con todo este tema, o con esas categorías simbólicas tan importantes como era el honor. Y porque Jesús de alguna manera rompió con todo, comenzando por el sábado, ¿no? Rompió con unas estructuras simbólicas culturales tan fuertes que hizo que el pueblo comenzara entonces a abrir los ojos, ¿no? Y a darse cuenta de que somos hijos de Dios, y que el único honor que realmente tenemos es un honor teológico, que venimos de Dios, que somos hijos de Dios, que el ADN nuestro realmente es divino totalmente. Entonces esto hizo que, por eso el modelo conflictual, hizo que Jesús estuviera dentro de un escenario totalmente conflictual, y eso fue lo que lo llevó a la cruz. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, los escribas desafían a Jesús públicamente, ¿no? Alguna vez, ¿no? En el capítulo 3, versículo 22, se le denuncia como que él tenía el espíritu de Belcebú, imagínense, el espíritu de Belcebú, que es decir, el príncipe de los demonios, que echaba fuera a los demonios, que en el nombre de Satanás él iba a echar a los demonios. Y resulta que entonces Jesús acepta este reto y le responde con una parábola precisamente. Y en ella Jesús afirma que es imposible que Satanás divida su reino sin perder una batalla, ¿no? Y por lo cual los escribas, al haber atribuido la obra del Espíritu Santo al diablo, han caído en la blasfemia. Es decir, hay un pecado que no se perdonará, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, los mismos escribas que pretendían hacer caer a Jesús en ese pecado, fueron ellos los que cayeron en la misma trampa, ¿no? Recordemos que en otra ocasión Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, y casi aquí los escribas ciegos cayeron en su propia red, en su propia trampa, y fueron avergonzados delante de todos, ¿cierto? Los escribas no dicen nada, lo cual es un contexto, significa que han perdido la discusión, el debate, ¿no? El reto. Es decir, Jesús adquirió mayor honra y ellos vergüenza. Al ser tomado prisionero Jesús, al finalizar los últimos capítulos de cada uno, tanto en los sinópticos como en Juan, se nos recuerda todo ¿dónde va a terminar ese modelo conflictual? ¿En qué parte? Pues en la cruz, ¿cierto? Entonces Jesús es llevado a ser juzgado. Jesús tiene un juicio, y los líderes no buscan justicia, como vemos aquí. ¿Qué es lo que están buscando? Avergonzar a Jesús. Por eso las preguntas que se le hace tanto a Poncio Pilato, como los escribas, como el sumo sacerdote, ¿no?
Irónicamente, la cruz, aunque recordemos que la cruz en esa época era vergüenza, porque allí morían los reos, los que realmente estaban en grandes problemas, la cruz era vergüenza. Reconcilió, es decir, el mismo Jesús cogió la cruz para reconciliar al hombre con Dios, salvándolo de los pecados. Nos recordará Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Y también por esa razón para Pablo la cruz es un triunfo sobre los principados y las potestades, ¿no? Recordemos ese cántico maravilloso de los Colosenses, capítulo 2, afirmando que no hay mayor honor que el gloriarse en la cruz de Cristo. Gálatas 6. Al hacer esto, Pablo invierte la afrenta de la cruz en un símbolo de honor conceptual o simbólico, como lo queramos decir, ¿cierto? Es decir, la cruz nos convierte también en un honor, hizo una transposición de la vergüenza, de lo que llamamos vergüenza, al honor, ¿no? Después eso se va a llamar transculturación, ¿no? Como algo que era malo, ahora es bueno. Jesús, Él afirma y se humilló y murió obedientemente en la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, nos dice la carta a los Filipenses, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿no? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Realmente esto es lo que Pablo y toda la comunidad eclesial vino a entender, que el honor de Jesús no está en la sangre, y por eso vino a formar una nueva familia, la familia de Dios. Y aquí se nos abre todo un panorama distinto. La iglesia, que viene siendo la iglesia un honor también, un honor, un puesto de honor. Y allí, con este tema, terminamos con este capítulo. Los invito para que sigamos estudiando, leyendo y tomando notas. También quisiera que de alguna manera participaran de los foros, de las preguntas, pero también de manera personal hagan este mismo ejercicio que acabo de hacer con Jesús, ¿no? Y busquen textos, ¿no?, que les llame la atención y que ustedes puedan hacer este ejercicio, buscar de manera cultural dónde está ese modelo conflictual y dónde está ese modelo funcional, ¿no? Y armar su propia, hacer su propia interpretación, hacer este mismo ejercicio, que es fundamental también para que la especialización realmente tenga una valía. Recordemos que esto de familia, para los siguientes capítulos vamos a ver entonces parentesco y familia, ¿no? Y también el tema de la individualidad y lo que es la colectividad. Muchas gracias. Instituto Eclesiástico de Estudios Superiores, pregrados y posgrados de alta calidad.